Bendiciones reciban todos ustedes hoy, mañana y siempre. Aquí con ustedes la doctora Dulce Fiore, como cada martes. Hoy trayéndoles una hermosa enseñanza acerca del manejo de las crisis emocionales. Cómo podemos manejar nuestras crisis que a diario se presentan, las crisis emocionales, y de qué forma el creyente debe enfrentar o debe confrontar o debe manejar esos momentos de crisis que son muy normales, que a todos nos acontecen día a día y que realmente si nosotros aprendemos de forma correcta a manejarnos en ese aspecto, vamos a seguir creciendo en gracia, creciendo en esa voluntad perfecta del Señor como es su deseo, y vamos a ser mucho más funcionales y vamos a ser mucho más saludables en toda nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser, y de esa forma estaríamos agradeciendo al Señor. Así que me gustaría pedirles, así desde el comienzo, que no olvidemos agradecer de manera muy particular, de manera muy especial, a Apocalipsis Network, que como siempre abre sus puertas para que cada martes este programa sea posible, así como tantos otros programas de tan ricas y bellas, hermosas enseñanzas. Así que dando gracias a Dios para que podamos ir alcanzando cada vez más instrucciones, más conocimientos, más destrezas, más herramientas, para que el día a día se nos haga mucho más fácil, mucho más posible. Dios es bueno y tiene para nosotros siempre días completos y llenos de grandes sorpresas. Cuando nosotros hablamos de la importancia de aprender a manejar las emociones o las crisis emocionales, debemos saber, según la Biblia, el controlar nuestras emociones es de suma importancia para poder vivir una vida más equilibrada, una vida más saludable, una vida más funcional, de acuerdo a la voluntad de Dios. Sabemos que ese es el deseo de Dios, que nosotros no paremos de crecer, que nosotros no paremos de sentirnos más felices cada día. Creo que el deseo de Dios es que cada día, que es un reto para ti, un reto para mí, para nosotros, aprendamos nosotros a estar preparados porque estamos equipados. Por eso es importante de uno revestirse de esa armadura de Dios, como dice Efesios capítulo 6. Esa armadura de Dios que es la que nos entrena, ¿verdad? Y nos tiene de tal forma preparados y de tal forma entrenados que podamos enfrentar cualquier crisis, sea emocional, sea económica, sea familiar, sea relacional, sea de salud, sea política, sea social, sea económica, sea de la índole que sea. Y los creyentes tenemos herramientas, pero de sobra, para manejarnos de manera saludable, de manera funcional. Debemos saber nosotros que nuestras emociones están manchadas por esa naturaleza humana de ese hombre caído que arrastramos. Aunque usted y yo hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, hemos recibido esa salvación perfecta que nos ha dado nuestro Salvador. Aunque usted y yo estamos realmente con esa, no solo la armadura, no solamente que estamos siendo, como dice la palabra en Efesios 4, estaré mencionando mucho a Efesios en el día de hoy, el libro de Efesios, que nos habla de cómo es realmente controlar las emociones, sanarlas, cómo se trata, cómo se maneja, cómo todo aquello. No solamente estamos hablando en términos bíblicos, sino que también las herramientas que son las más funcionales, que son las cristianas, para manejarnos de manera emocional, de manera humana, ¿no? Así que nuestras emociones, como sabemos, son partes de ese hombre caído. Y ese hombre caído, el cual fue salvo, fue redimido en ti, en mí, el cual ya le pertenece al Señor, el cual ya no somos dueños de nosotros mismos, sino que le pertenecemos al Señor. Ahora tú y yo tenemos que aprender esas herramientas saludables para que podamos caminar conforme a esa perfecta voluntad de Dios, para que podamos ir perfeccionando ese viejo hombre, como dice la palabra, que nos despojemos del viejo hombre que está contaminado con todas las pecaminosidades de este mundo, ¿verdad?
Así que nosotros ya sabemos clarísimo que eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que venimos haciendo desde que nos convertimos al Señor. Y luego aprendemos también por la misma enseñanza de la palabra, como el Espíritu Santo nos enseña, que seamos nosotros transformados. Es decir, para que haya esa vida estable, equilibrada, saludable en nosotros, tiene que darse una transformación. Y para entender la transformación, el Espíritu Santo nos hace entender que eso se consigue a medida que nosotros determinamos y decidimos, porque todo depende de que yo hago con mi libre albedrío. Y yo enseño a mi libre albedrío que ya no me manejo por mí misma, sino conforme al Espíritu Santo, que es quien maneja y dirige mi vida. Entonces tú y yo sabemos que ahora vamos siendo nosotros totalmente, ya hemos sido despojados de ese viejo hombre, ahora estamos siendo transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y eso sí que es maravilloso, cómo ahora nos vamos sometiendo, renunciando a nosotros mismos, renunciando a las emociones del mundo, lo que no es lo que Dulce quiere, lo que yo deseo, lo que me gusta hacer, lo que me interesa hacer, lo que me da más ganancia. Ustedes no se imaginan, por ejemplo, yo en mi caso particular, que estoy totalmente dedicada a servir al Señor, a servirles a ustedes. Yo no estoy ganando ningún salario para esto, sino la gracia del Señor. El mejor salario para mí es que yo me he dispuesto y el Señor lo sabe y doy gracias. Doy muchísimas gracias a Apocalipsis Network, que me ha permitido, me ha abierto esta brechita, esta puerta, este portal por donde yo pueda entrar para llegar a ustedes y compartir temas como estos. Y mi mejor paga pues la tiene el Señor. Yo no estoy recibiendo ningún tipo de dinero, que quede claro, solamente que mi mejor y mi mayor privilegio es poder servir al pueblo de Dios. Gratuitamente lo estoy haciendo. Y creo que les dije el testimonio y si no se lo puedo contar. Tengo un gran amigo que está en los brazos, está descansando con el Señor, ya él murió. Ese gran amigo, gran pastor, un hombre de Dios, un hombre ejemplar, antes de morir me decía: doctora Dulce Fiore, acuérdese que usted trabaja demasiado, escribe libros, muchas conferencias, viaja mucho, hace todo aquello. Me habló de mi rutina diaria. Pero eso no es realmente, me decía, usted no está haciendo realmente el trabajo para el Señor. Porque muchas de esas, las conferencias cristianas que hace es diferente, pero todas esas enseñanzas que usted da, todos esos grupos de apoyo, esas terapias de grupo, esas terapias individuales, todo eso que usted hace con las parejas, con los matrimonios, eso usted está recibiendo un salario, todos los seguros le pagan a usted por eso, y por lo tanto esa es su profesión que usted le está ejercitando, aún usted se mueva a través de la palabra, aún usted camine y enseñe con base bíblica, pero usted está ganando un salario por eso, por lo tanto ese no es el trabajo. Y usted, doctora, corre un peligro si usted sigue por tantos años trabajando esto. ¿Y dónde está el tiempo que usted le ha dedicado al Señor? Y cuando uno se dedica al Señor es entregarse por completo, sin ser asalariado. Es cuando usted dice: aquí estoy, Señor, ¿qué quieres que haga? Y yo creo, y les dije a ustedes, creo que les di el testimonio, que yo me propuse trabajar para eso. Me llevó unos añitos de terminar, porque decía: tengo que sobrevivir, necesito ganar el dinero. Y él me decía: doctora, el Señor es más que suficiente. ¿Es que acaso no le ha creído usted al Señor? ¿Es que acaso usted piensa que el Señor la va a dejar? Atrévase, sea valiente. La cuestión es que, óiganme bien todos ustedes, el día que determiné que salía de las clínicas y el dinero que estaba ganando a través de mi trabajo, y que renuncié a todo eso para dedicarme al Señor, ese día me determino yo llamar al pastor para decirle: pastor, gracias por haberme dado el consejo, gracias por haberme exhortado aquella vez, gracias por recordarme que mis manos se pueden ir sin nada en mis manos al cielo si no he trabajado en su obra de una forma voluntaria. Y ese día voy a anunciarles, cuando levanto el teléfono, veo en la pantalla de teléfono que están rogando y orando por la familia de este gran hombre de Dios que acababa de partir con el Señor. Un hombre mucho más joven que yo, fuerte, saludable, con un testimonio extraordinario. Aquel hermano partió con el Señor, y el día que le iba a anunciar la noticia de que ya obedecí, que ya estaba entregada sirviendo al Señor, y que mi mayor beneficio y más salario era saber que tenía la gracia de Dios a mi favor, valga la redundancia,
y cuando estoy llamando veo que él acababa de partir con el Señor, ni se lo pude decir. Pero bueno, eso me hizo tomar mucho, ser más determinada en lo que ya había, por supuesto, me había propuesto hacer, y aquí estoy con ustedes, muy agradecida al Señor. Y rogarle al Señor que el día que venga nos encuentre siendo así. Gracias por el espacito, gracias por permitirme ustedes a mí darme esa terapia con ustedes, hablarles de esa experiencia. Lo que les quiero decir es que es tan importante que nosotros aprendamos, y déjenme decirles, si hablamos de crisis emocionales, ahí se pudo dar una crisis emocional con esa noticia que yo recibí a alguien que usted estima, que admira muchísimo, una persona preciosa en el Señor. Yo le había ministrado en sus iglesias, llevándole muchas conferencias en diferentes tiempos, y realmente ya se fue. Y ya no pude darle el testimonio, pero se los estoy dando a ustedes y recordándoles que es importante que nosotros podamos vivir cada día con esa determinación de que podamos manejar cualquier crisis que se presenta, cualquier situación, aunque nos parezca adversa, sabiendo que el Señor dijo que estemos quietos, que estemos confiados, que tendremos aflicciones en el mundo, pero que estemos quietas porque Él nos dará la victoria. Por eso dice el Señor, muchas son las aflicciones, llámale crisis, muchas son las aflicciones del creyente, pero de todas ellas nos librará el Señor. Así que cuando hablamos de nuestras emociones, estamos hablando hoy de cómo se manejan las crisis emocionales. Cuando hablamos de nuestras emociones, estas están manchadas por esa naturaleza caída, esa naturaleza humana, como ya les dije. Por ejemplo, todos tenemos a sentir, yo la primera, créanme, tenemos sentimientos, tenemos amor, felicidad, culpa, miedo, decepción. La persona puede presentar un momento de ira, de coraje, de rabia. A veces nuestras emociones pueden ser agradables, pero muchas veces pueden ser totalmente desagradables y lo menos aceptables por nosotros mismos. Nos dice la palabra en Santiago 1:20, dice, porque la ira de Dios no obra la justicia de Dios. Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nuestras emociones están afectadas por la caída del hombre, por esa caída humana, esa naturaleza humana que todos hemos heredado. Y por esa razón ese es el deseo del Señor, que nosotros, después de haberle recibido como Señor y Salvador en nuestras vidas, después que nosotros hemos entregado nuestras vidas a Él, que sepamos y entendamos que podemos analizarnos a la luz de la palabra, que podamos nosotros saber que cada vez que se presenta un inconveniente, una crisis, un problema, un obstáculo, una objeción, lo que sea, nosotros debemos ir delante del Señor y presentarnos, sea que tengamos que arrepentirnos de algo, sea que tengamos que presentarle al Señor toda esa pecaminosidad que estamos experimentando, que estamos viendo o que nos está afectando, y que nosotros podamos ir y entonces implementar la mente de Cristo. La mente de Cristo siempre nos enseña que tenemos que andar, dice, en todo tiempo, que nuestros pensamientos sean saludables, que nuestros pensamientos sean buenos, que nuestros pensamientos sean conforme a lo que es la mente de Cristo. Y para ver si estamos en la mente de Cristo, podríamos analizar, como dijo Pablo, déjame ver si estoy pensando en lo que es bueno, en lo que es justo, en lo que es puro, lo que es de buen nombre, lo que es digno de alabanza, en esas cosas que hay virtudes para Dios, que las cosas se puedan ver con la transparencia y esa llenura de que Dios esté en el asunto. Cuando nosotros podamos sentirnos de esa forma, entonces vamos a saber que realmente estamos moviéndonos conforme a la voluntad de Dios, porque lo justo, lo bueno, lo puro, lo hermoso, lo que es de buen nombre, lo que es digno de alabanza, como nos enseña Pablo, en eso estamos pensando. Entonces, no tengo la menor duda de que si en eso estoy yo pensando, tú estás pensando a diario, siempre les enseño esto, los resultados de nuestras emociones van a ser muy diferentes a crisis.
van a ser muy diferentes a emociones negativas o tóxicas. O puede ser que si se presenta una crisis, la cual no esperamos, vamos a tener respuestas emocionales. Pero si estamos pensando conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que es la mente de Cristo, estoy segurísima, y tú también lo sabes, que las respuestas que vamos a tener ante el obstáculo, ante la objeción que se ha presentado, la crisis emocional o lo que sea, las herramientas que tú y yo vamos a usar son 100% sanas, saludables, psicológicamente funcionales, espiritualmente llenas de la gracia de Dios. Y por lo tanto vamos nosotros a pasar a un nivel de gloria mayor, a un nivel de conocimiento, a un nivel de madurez. Vamos a crecer ante esa situación. Si nos trasladamos a lo que dice la palabra de Romanos 8:28, que a los que amamos a Dios todas las cosas nos obran para bien, entonces vamos a ver, como siempre el Señor nos ha enseñado, que para un creyente, para alguien que anda conforme a la voluntad de Dios, cualquier obstáculo, cualquier problema, cualquier crisis, cualquier situación, cualquier cosa que parezca absurda, si nosotros como hijos de Dios enfrentamos o confrontamos esa situación por la luz de la palabra, por la dirección del Espíritu Santo de Dios, eso que está pasando, que a otro le puede lastimar de forma terrible, a ti y a mí se convierte en bendición. A ti y a mí se convierte en algo bueno. Y ustedes dirán, ¿y cómo es posible? Claro, ustedes lo han vivido como yo, que sí, que algo bueno va a pasar, algo bueno nos va a ocurrir. Así que gracias a Dios debemos tomar en cuenta, por ejemplo, también que así como hablamos de Romanos, para nosotros enfrentar Romanos 8:28, debemos recordar y tener muy pendiente los salmos. Estudiando el libro de los salmos, vamos a encontrar como ellos están llenos, todos esos salmos están llenos de emociones tan saludables, tan puras, tan correctas, tan buenas, tan sublimes, tan hermosas. Entonces, esas emociones, cuando usted va leyendo la Biblia, usted se va nutriendo, usted se va enriqueciendo, usted va aprendiendo muchísimo. Y dice, wow, pero si este salmista sentía así, yo también lo estoy sintiendo. Es que es maravilloso, como dice el Señor, por nada. Si nos vamos al libro de Filipenses, dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas todas vuestras peticiones delante de mí, dice el Señor, y que las presentemos en toda oración, con ruego, con acción de gracia en el Espíritu. Y vamos a experimentar algo extraordinario en nosotros, que vamos a experimentar, ¿qué cosa? La paz de Dios, que se va a manifestar en nosotros. Y la manifestación de Dios dice que la paz de Dios que supera todo entendimiento humano, una paz que te va a entrar en medio de una crisis, paz, en medio de un dolor, paz, en medio de una mala noticia, paz, en medio de algo terrible, paz, en medio de un ser amado que está muriendo, paz, en medio de lo que sea. Pues claro, absolutamente, yes, correcto. Eso es lo que tenemos que hacer. El creyente no puede perder el balance emocional, no puede perder esa estabilidad mental, emocional, donde tenemos que estar cuando el Santo dirige nuestras vidas, maneja nuestras vidas, guía nuestras vidas, porque Él es nuestra, recuérdense siempre, como vengo hablando, Él es ese norte que nos lleva, es esa brújula que nos está guiando al puerto seguro, a nuestro destino final. Tenemos todas las reglas en juego, así como ¿cómo se llama? El capitán de un barco conoce todas las reglas de la navegación, ¿verdad? De cómo se navega, qué es lo que hay que tomar en cuenta, cómo se usa el mapa, las brújulas, cómo va, todos los climas, todas esas cosas y detalles que ellos conocen a la perfección. Cuando ellos van manejando ese tremendo barco en medio de un océano, pueden con ese pequeño timón, implementando las reglas del lugar, las reglas de navegación, llegar al destino final a la perfección. Y si no supieran o ignoraran las reglas o las leyes, podrían naufragar en medio de aquel océano.
pero nosotros vamos hacia la eternidad de la cual venimos y allá regresaremos. Yo diría a todos ustedes, y yo creo que quizás nos ponemos de acuerdo todos o quizás casi todos, entendiendo que la venida del Señor está a la puerta, que estamos viendo cómo se ha cumplido todo lo que dice la palabra, leyendo Apocalipsis, leyendo el libro de Daniel, leyendo el de Mateo, cómo nos habla de todas esas señales que íbamos a ver, a sentir, y todo eso que se está dando. Todo esto, esta enseñanza apocalíptica y toda esta escatología que nos enseña la escatología en los últimos tiempos, como ya esos eventos proféticos se han ido dando conforme a la Biblia, y nosotros no tenemos que preocuparnos. Eso no es lo del creyente. El creyente, la preocupación no debe ser parte de nosotros, y eso es parte de lo que produce, que vamos a entrar en la parte psicológica. En la parte natural, psicológica, cuando ocurren crisis, ahí te voy a llevar ahora qué tenemos que hacer. Entonces nosotros, cuando vamos entendiendo que estamos bajo crisis, bajo situaciones difíciles, pues nos vamos a mantener sosegados y tranquilos, porque el Señor nos dice: está quietos y conoced que yo soy Dios. Está quietos y conoced que yo soy Jehová. Y la única forma de seguir conociendo a Dios es quedarse siempre quietos, aún en medio de las situaciones adversas. ¿Se acuerdan cuando el Señor les dijo? Ya les traje una enseñanza sobre eso, cuando en medio de aquel mar impetuoso y los discípulos sentían que perdían el control y estaban tan asustados que el estado emocional de ellos se alteró y el estado cognitivo de ellos estaba tan desbalanceado que ya ellos venía el Señor caminando en medio de las aguas y ellos creían que era un fantasma, hasta que el Señor se acerca y les dice: soy yo, no temáis. Qué lindo. Cuando el Señor llega, pues llega la bonanza, llega la quietud. El Señor te dice en este día, cuando venga la crisis, debes recordar siempre que el Señor te dice: no temas, yo soy. Cuando el yo soy llega a tu vida, cuando el yo soy llega a mi vida, dice la palabra de Dios que el verdadero amor de Dios echa fuera todo temor. Así que el creyente, el temor no tiene por qué exasperarte, no tiene por qué sacarte de tus cabales, no tiene por qué desestabilizarte, porque el Señor dice que en Él estamos completos y no hay falta de ningún bien. Él también dice en su palabra: si el verdadero amor echa fuera el temor, entonces ya en ti y en mí no hay temor, porque hace tiempo que tú y yo entregamos nuestras vidas al santo, al perfecto, al gran yo soy, y somos de Él. Entonces Él lleva el timón de nuestras vidas, Él nos maneja. Por eso tenemos al Espíritu Santo que ha estado, que está y que estará con nosotros por siempre. Y tenemos la bendición de que los ángeles del Señor están también alrededor nuestro, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los que le buscan. Y usted y yo le amamos, usted y yo le amamos al Señor, buscamos al Señor, tenemos ese temor. No temor de miedo, sino temor reverente. ¿Por qué hago la aclaración? Porque la palabra de Dios dice que Él no nos ha dado espíritu de temor o de miedo o cobardía, llámale como quiera, o fobias, inseguridades. Él no nos ha dado espíritu de temor, sino que Él nos ha dado espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. Al tener esas tres cosas estamos completos, tenemos las herramientas exactas y perfectas para vencer aún lo imposible. Porque tan fuertes son las herramientas, las promesas de Dios para ti y para mí, la esperanza perfecta y completa que tenemos nosotros, que el Señor nos dice: y habrá, nos presenta el challenge, el reto, y nos dice: ¿habrá alguna cosa imposible para mí? Él mismo nos pregunta: ¿es que habrá alguna cosa imposible para Él? Y nosotros sabemos que no. Dice: pues si para mí, que soy Dios, no hay nada imposible, para los que en mí creen tampoco nada será imposible. Es decir, que estamos tan cerca del Señor, estamos tan cerca del amado,
Estamos tan bendecidos y tan completos al sentir que si guardamos la palabra, que si obedecemos los mandamientos, que si guardamos las reglas de Dios en todo tiempo, sus reglas, sus estatutos, si nos mantenemos firmes y somos obedientes. ¿Te acuerdas lo que dice Deuteronomio 28:1? Es que acontecerá que si escuchamos atentamente la voz de Jehová nuestro Dios. Y si guardamos el mandamiento y lo ponemos en el corazón y lo ponemos por obra, dice el Señor, te bendigo en el campo, te bendigo en la ciudad, bendigo el fruto de tu vientre, bendigo todo lo que tú tienes, abriré los tesoros de los cielos para ti, porque te quiero cabeza y no cola, porque el Señor dice, te he dado espíritu de poder, espíritu de amor y de dominio propio. Y sigue añadiendo, me salí de Deuteronomio 28, pero sigue añadiendo a la lista suya. Háblese a usted mismo, háblese las promesas del Señor, háblese las palabras de Dios. ¿Quieres que te dé la clave perfecta para que siempre nos vaya bien? Acudamos a la palabra y vayamos al libro de Josué, cuando el Señor dijo a Josué en 1:8, y le dijo a Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Yo creo que no hay martes que yo no te cite esa palabra. Es una de la Biblia entera son máximas bíblicas para mí. Pero creo que ese es un versículo clave y extraordinario para hacerte crecer en gracia día a día, crecer en esa verdad, crecer en ese permanecer en Él. Crecer en medio de que aún las adversidades y las adversidades que están contaminando al mundo, tanta confusión, tanto dolor, tanta inseguridad, tantas cosas terribles que se están escuchando, tantas ambivalencias, pero tú y yo sabemos que tú y yo vamos a un destino seguro. Y es como yo trato de imaginarme, es verdad, como dice la palabra Josué, nunca se aparte de tu boca ese libro de la ley, sino que de día y de noche medites en ese libro, para que guardes y para que pongas en práctica, es lo que le quiere decir, todo lo que en ese libro está escrito, es decir, la ley, los mandamientos, sus preceptos. Porque entonces le dice a él, entonces le da la parte, ¿verdad? Le dije, porque entonces, Josué, tú harás prosperar tu camino y todo te irá bien. Es decir, tú tienes en tus manos, yo tengo en mis manos cómo hacer prosperar nuestro destino. Cómo caminar en paz, cómo caminar en pos de Dios, cómo acercarnos a Él. Tú y yo tenemos las herramientas. Entonces, tú eres quien haces prosperar tu camino o detener tu camino. Tú eres quien prosperas o tú eres quien retrocedes, depende de dónde estás parado, donde tú estás parada. Y por eso hoy la doctora Dulce Fiore está tan contenta de estar aquí. No porque quiero acusarles jamás, no porque quiero lastimarles en lo absoluto. Somos un pueblo que nos amamos, que nos damos la mano, que nos ayudamos, que nos empujamos, que nos exhortamos unos a otros, que nos aconsejamos unos a otros, que nos bendecimos unos a otros, que nos animamos, nos motivamos a seguir, pero así a seguir en pos de Cristo, hasta que todos lleguemos a alcanzar ese destino final, al cual todos vamos, al cual todos queremos y anhelamos llegar. Y una de las cosas más importantes de uno saber que va a llegar es tomar en cuenta las cosas que estamos hablando hoy. Para tú poder seguir creciendo en esa gracia de Dios, es importante que tú puedas poner en práctica estas palabras, esas exhortaciones que te estamos dando hoy. Así que tomemos en cuenta los salmos para leerlos, para nutrirnos, alimentarnos, cultivarnos y crecer delante de Dios. Dice la palabra de Dios en Gálatas 5, versos 22 y 23. Dice la palabra, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra todas las cosas buenas que Dios nos enseña, todo eso, ese es el fruto del Espíritu. Ahí no hay nada que nos acuse. Donde quiera que te muevas, si te mueves en el amor en Cristo todo lo puede, todo lo vence. El gozo del Señor es perfecto y dice la palabra, el salmista dice que el gozo del Señor es mi fortaleza.
Cuando siento el gozo del Señor, tengo fortaleza, paz. La paz de Dios. ¿Cuál es la paz de Dios? Aquella que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz tan perfecta y tan indescriptible que humanamente, cognitivamente, intelectualmente no se puede describir. Y paciencia, dice que en la justicia de Dios, que en la injusticia del hombre no mora no mora la ira de Dios. Es decir, que en la injusticia del hombre, cuando el hombre es injusto, cuando el hombre tiene ira, no puede morar la justicia del Señor. Perdónenme por si no lo aclaré bien. Cuando queremos nosotros andar correctamente delante de Dios, tenemos que implementar esa justicia en rectitud. Y tenemos que hacerlo sin hacer la ira, porque la ira no, en la ira del hombre, la rabia, la ira, el coraje, no mora la justicia de Dios. Entonces hay que eliminarlo. ¿Y cómo lo vamos a eliminar? Eso es otro tema. Ya lo hablé el otro día recientemente, cómo se maneja el coraje, tomando control, porque nosotros sabemos que la ira domina. Dice que la palabra suave hace bajar, ¿cómo se llama? Que la palabra suave hace bajar el furor. Y la palabra áspera, cuando usted viene con una actitud de rabia, de enojo hacia el otro violencia trae violencia. Pero cuando usted tiene una respuesta suave, una respuesta que realmente es suave y correcta, basada en la palabra, la injusticia del otro o la ira del otro, el coraje del otro, la cólera del otro va totalmente a bajarse. Y usted está promoviendo, lo estoy diciendo en términos no textualmente como dice la Biblia, pero más o menos yo sé que lo estás entendiendo, para que puedas tú saber el poder que tú tienes de hacer que alguien que viene con ira y a querer dominarte y controlarte, lastimarte y hacerte daño, sacarte de tus cabales, con esa respuesta suave que tú le des, vas a hacer bajar la ira, la cólera, el enojo, la rabia del otro. Y de esa forma estamos modelando la vida de Cristo. Qué cosa tan hermosa. Te exhorto a que podamos hacer eso, porque eso nos va a ir dimensionando a ese nivel de gracia mayor, de gloria mayor. Así que qué bueno, qué lindo, qué precioso es el Señor. Vamos entonces a entrar ahora de lleno en los términos psicológicos, de qué forma psicológicamente hablando nosotros podemos tener el control de lo que son las emociones que son las crisis emocionales, cómo podríamos manejarla. Vamos a estar hablando, hemos estado buscando referencias de algunos artículos actualizados que nos ayudan, de grandes hombres de Dios que tienen el entendimiento, el conocimiento de las emociones, del manejo correcto, y que nos pongamos de acuerdo todos para que podamos ser de gran ayuda para ti. Dentro de las crisis emocionales sabemos que hay esos periodos, esos tiempos, esos momentos donde viene un desequilibrio emocional que a todos nos ocurre, un suceso inesperado, algo peligroso, algo que ocurrió que ha sido muy difícil. Y entonces vienen dados por un acontecimiento específico esas crisis y no se pueden predecir. Tú no puedes nunca decir a mí no me llegan crisis, a mí no me pasan. Lo que provoca que las reacciones se den de forma intensa. Entonces, como cada individuo es diferente, dependiendo de en el momento que le llegó la crisis, la noticia, la información, el obstáculo, aquello que pasó, las reacciones pueden ser de manera muy intensas en algunas personas, en algunas personas más que en otros. Cuando vienen esas crisis, se puede experimentar un desequilibrio y casi siempre se va a esperar, y una desorientación. Y esa desorientación va a presentar mucha apatía, depresión, ansiedad, estrés, enojo, ira, contienda, sentimientos de baja autoestima, otros síntomas físicos y psicológicos también, sentimientos, vamos a experimentar algunos síntomas físicos que vienen acompañados. Cuando viene todo esto, el cuerpo se carga y empieza a manifestarse lo psicosomático. El cerebro está alterado, está en desequilibrio, envía mensajes a través de las células de tu cuerpo y tu cuerpo comienza a sentir dolor de espalda, dolor en la cabeza, dolor muscular, las jaquecas, algunos mareos o vértigo, muchos dolor en los joints, en las coyunturas. Tanto y también psicológico, como de esa rabia que te puede dar, el enojo, la depresión, la ansiedad, la angustia, el enojo. Se activan los síntomas de rechazo y todos síntomas de traumas del pasado, todo eso se pone en acción. Es decir que
Hoy vamos a aprender cómo vamos a aprender a manejar esas crisis emocionales para salir con mayor triunfo, ¿verdad? En esos periodos donde esas crisis se presentan, que a todos nos pasa, a todos nos acontece, todo el mundo tiene momentos de crisis y eso ocurre muchas veces, sobre todo, mayormente. Esas crisis vienen cuando, por ejemplo, existen factores externos y factores internos que provocan esas crisis, que son las causantes de ello. Y cuando es externa, si la crisis que estamos es por algo externo que está ocurriendo, eso es como si fuese un duelo, como la muerte de una persona que amamos muchísimo, estar expuesto a la discriminación, cuando la persona está sintiendo algo, un acoso de afuera, algo que te ocurre, una relación de violencia doméstica, disfuncional a nivel de trabajo, ocurren accidentes. Y esas situaciones que son estresantes a nivel económico, a nivel de pareja, a nivel de familia, a nivel de liderazgo, a nivel de iglesia, a nivel de cómo está el mundo hoy, de tanta confusión, ahí está. Todas estas cosas que están ocurriendo tienden al mundo entero en una ola de estrés muy fuerte. Pero cuando la causa es interna, puede deberse a alguna crisis existencial por un nuevo periodo de vida, lo que esté ocurriendo en su vida, un cambio de vida, cambio de país, cambio de cosas, cambio de estatus, cambio de trabajo, quién sabe. Puede que tener dudas vocacionales, está buscando una carrera, algo, lo que sea, o cambiar de trabajo. Y entonces vienen esas dudas con respecto al entrenamiento, lo que voy a hacer, o la identidad. Hoy en día, lamentablemente, el pueblo de Dios está mucho más apercibido de esto, pero no deja de tener familiares que no son creyentes y vienen los problemas de identidad sexual y todo ese tipo de cosas, que no vamos a entrar en esos detalles en el día de hoy. O puede ser alguna patología, alguna psicopatología que la persona esté experimentando. Generalmente las crisis emocionales tienen una duración de cierto periodo, puede ser de 1 a 6 semanas, de 1 a 4 semanas, quizás más corto el periodo, puede ser más largo, depende de realmente cuáles son las diferentes etapas del proceso por el que la persona está pasando, cuál es esa crisis emocional que la persona está experimentando. Debemos saber también que eso transcurren, en esas emociones transcurren porque son momentáneas, pero que si se alimenta ese estado emocional que tú estás sintiendo, que lo llama una situación crítica, si tú alimentas cada sentimiento, cada emoción, cada cosa que está pasando y alimentas y retroalimentas de manera fuerte, profunda y enfocada en el síntoma, en el dolor, entonces eso se va a prolongar. Lo triste del caso es que eso va a causar otros trastornos emocionales. Se cree, de acuerdo a grandes psicólogos, dicen que cuando tenemos crisis emocionales hay 5 etapas que van desde la crisis, cuando comienza la crisis hasta que finaliza, 5 etapas. Y a la primera, la mayoría se le llaman reacciones, las primeras reacciones. En esta primera reacción es cuando tú enfrentas la noticia o el estímulo desencadenante. De modo que a veces ni siquiera se entiende qué es lo que está sucediendo ni el comportamiento que se debe adaptar, por lo que pueden generarse algunas reacciones inmediatas que provoquen acciones impulsivas, como la persona a veces puede quedar en un estado de quedarse de mudez, quedarse mudo, que no quiere hablar, o se queda tembloroso, le da cierto parálisis, porque cuando vienen de golpe esas noticias, esas crisis, esas malas informaciones, esas malas llamadas, esas cosas determinantes que te provocan eso en las primeras reacciones, las emociones rápidamente las emociones se activan de una forma tan violenta que pueden generar otros cambios así fisiológicos en tu cuerpo. Otro proceso es la otra etapa, le podríamos llamar el proceso de negación. Después se puede experimentar agobio por la situación que aconteció, provocando que se genere un periodo en el que resulta difícil asimilar el suceso. Entonces, como es difícil aceptar qué es lo que pasó, uno tiende, consciente e inconscientemente, o no quiere aceptarlo y se mete dentro de lo que es la negación, no lo acepto. Puede presentar también la negación entorpecimiento emocional, es una de las cosas que puede hacer. Es decir, que tú te sientes bloqueada
y tú sientes, bueno, te bloqueas de tal forma que tú dices, no acepto la realidad, no acepto lo que está pasando, y simple y llanamente te bloqueas cognitivamente, dices, no quiero sentir, no ha pasado nada, y trata de bloquear el impacto, hasta huir o evitar la situación. Realmente estamos hablando de las diferentes etapas, no digamos que eso sea lo correcto hacer, pero es natural que se presenten esas cosas. Después viene la intrusión. En esta etapa se experimenta dolor por los recuerdos nostálgicos, los pensamientos recurrentes sobre el acontecimiento, depende de qué es lo que pasó. Entonces, ¿qué viene? Ese dolor se produce por los sentimientos desafiantes a la raíz del suceso. Empieza a pensar, sobre todo cuando es la muerte de un ser querido, una tragedia que pasó, un accidente, una pérdida terrible de algo, diferentes cosas. Así que también viene donde la persona internaliza, fácil que la persona internaliza y se desahoga todo el dolor, internaliza lo que siente, lo que está sintiendo, lo que guardó. En esta etapa comienza a ser más realista y observa qué es lo que pasó con mayor claridad, porque ya pasaron las otras 2 etapas, las otras 3 etapas, donde ya ahora dice, bueno, ahora la realidad la estoy viendo más clara, viene cierta aceptación, se pueden penetrar los sentimientos y puede uno reconocer y aceptar y expresar todo lo que ocurrió a raíz de la crisis. Ya tú puedes narrar la historia. Ahora la historia te puedes ir tú misma y buscar lo que tú estabas negando, lo que no querías saber, lo que no querías aceptar. Ahora te vas a tomar vas a tomar el impulso de sí saber, de sí escudriñar, de sí buscar, inclusive estructurar el orden como se fue dando. Y si se gestiona en forma saludable, en forma sana, los individuos regresan en forma natural. De lo contrario, se recomienda acudir a una ayuda profesional, a un profesional de la salud mental. Pero por lo regular, si todo eso que tú estás haciendo, que es cuando ya tú internalizas lo que pasó y haces el desahogo, lo expresas, le pones el nombre tal como fue, cada etapa por etapa como se ha ido dando, lo estás manejando, lo estás gestionando, se llama gestionar en psicología, de forma saludable y funcional, vas a salir sumamente bien. Entonces, si eso se hace así, y lo otro es, por ejemplo, le llaman consumar o la consumación, que se pueden asimilar los cambios, pues se integra el aprendizaje y se reorganizan los pensamientos y sentimientos. Ahí tú estás actuando a la perfección. Esta fase conduce a la integración de todo lo que sucedió durante toda esa crisis emocional y lo que ayuda a la persona a aceptar los acontecimientos y encontrar la oportunidad a partir de la crisis. Entonces tú dices, ahora esto es lo que pasó, deja ver qué es lo que ya el aprendizaje fue tal y tal, duele, lastima, hace daño, molesta, pero ya realmente viene ya la aceptación. Viene gestionar todas las etapas, todas las cosas. Y te podrías ir a la etapa número 1 y comenzar a ver cuáles son ciclos que no cerraste, cuáles son áreas que se quedaron abiertas, si hay alguna herida emocional que esté sangrando todavía, si hay algún recuerdo que no puedas pasar, si hay algo inconcluso, como puede pasar que ocurrió algo, si fue la muerte de un ser querido que te marcó y se quedó algo inconcluso que no pudiste cerrar ese ciclo con esa persona, todavía hay forma como lo puedes hacer para que el cierre de toda esta situación sea más completa. A veces no aprovechamos ese gran potencial que hay detrás del fracaso, ya que tú puedes aprender a transformar las situaciones que se perciben como negativas. Nosotros debemos saber que en eso negativo, como siempre les hemos hablado, existe un tesoro guardado. Vamos a buscar cuál es la bendición que hay detrás de un fracaso. Vamos a convertirlo en un crecimiento personal y vamos a aprender cómo afrontar la situación esta situación desafiante de manera saludable y funcional. Y vamos a descubrir que detrás de ese tesoro que vamos a encontrar, si aplicamos nosotros la palabra de Dios, la paciencia, la tolerancia, el amor de Dios, la bondad, su misericordia, que nos ocurren las cosas así como le ocurre a los demás. El Señor dice, tendremos aflicciones en el mundo, pero confiemos porque Él ha vencido. Hay una victoria. Y cuando tú comienzas a trabajarte en el orden de Dios, como le agrada a Dios, no solamente estás agradando al Señor, sino que algo muy grande y bello se está dando en tu vida. ¿Qué está pasando contigo? Estás desarrollando resiliencia.
La resiliencia es la capacidad que te va a hacer más maduro, más inteligente, más funcional, más saludable, para gestionar y manejar toda tu vida a partir de ahí. Es decir, has ganado muchísimo aunque no te des cuenta. Cómo manejar las emociones y evitar esas crisis. Cada persona reacciona distinto a cada crisis emocional o a cada crisis mental, a cada cambio físico que se presenten y mentales, como por ejemplo el cansancio. ¿Cómo vamos a manejar el cansancio, el agotamiento, la confusión, la ansiedad, la desorganización en las relaciones sociales? Vamos también a tomar en cuenta lo que es la respiración entrecortada, que no le estamos haciendo bien porque lo estamos lastimando, los problemas digestivos que nos ha causado esa situación, el insomnio, la sensibilidad, la preocupación, la culpa, o todo tipo de dolor que se ha dado, y esas depresiones y ansiedades y enojo y todo aquello que se levantó. Es decir, que tenemos que aprender a manejar las crisis de manera emocional, de manera correcta. Debemos, para eso ahora sí que quiero hablarte a ti de cuáles son herramientas saludables que te queremos dar en este día. Es de suma importancia y ahí es donde me gusta estar con ustedes cuando se presentan esas crisis. Ya hablamos de cuál crisis sería esa. Se perdió una casa, perdiste un terreno, perdiste un ser amado. Y volví al comienzo, ¿no? Las crisis. ¿Qué fue lo que creó la crisis? ¿Cuál fue ese problema? Perdí el matrimonio, perdí una pareja, perdí al hijo. Cuando digo de perder, puede ser que la muerte o puede ser un divorcio, o un problema de familia, un problema a nivel de las iglesias, por ejemplo, denominacional, o un problema que ocurrió a nivel doctrinal, o un problema que ocurrió como consecuencia de conductas fuera de lugar, todas esas cosas que te impactan, que te lastiman. Ahí empezamos nosotros a generar una serie de síntomas como lo que ya mencioné. Entonces ya cuando hemos pasado por todas esas etapas, hemos recibido ayuda, consejería y todo aquello, pero van quedando una serie de secuelas a nivel personal en tu cuerpo, en tu estado, en tu ambiente, en tu entorno, que debes tomar en cuenta para que puedas superar eso y puedas cerrar todos los ciclos en el orden de Dios. Lo primero es siempre pensar que tenemos que descansar. Lo primero es, el primer paso y lo más importante es que tú te generes una pausa de vida para descansar de todo el movimiento emocional que estás presentando. Es decir, tuviste una serie de inquietudes terribles en toda esa etapa que viviste, esa crisis emocional que fue fuerte vencer. Ahora tienes que regalarte tu tiempo de descanso, darte ese espacio para que te puedas tranquilizar y conectar con tu propio, en tu vida interior, así como Dios manda. Deja de hacer y permítete ser, es decir, ahora comienza a ser tú, a quererte, a cuidarte. Esto no tiene que decir que tienes que evadir la situación, sino que te des un espacio para relajarte y entender los procesos internos que has estado enfrentando. Expresa sentir, por ejemplo, hay personas que escriben cartas, hay quienes escriben un libro, hay quienes dibujan, hay quienes hablan con alguien, hay quienes escriben, hay quienes deciden coger una serie de ejercicios, una serie de aeróbicos, o te vas a caminar. Yo aconsejo mucho a los que les guste nadar, la natación es buenísima. Al que le guste caminar o trotar o correr, un paseo en el parque, un paseo con tus mascotas o con tus niños o con tu pareja o con alguien que tú quieras muchísimo. Tomar el sol, tomar unos cuantos minutos de sol a diario, meditar. Eso debe ser, como dijo el Señor a Josué. Todos los días la meditación es bueno, de día y de noche hay que meditar, así que ya usted sabe, en todo tiempo. Y buscar una actividad que te guste hacer, quizás si te gusta un deporte, quizás si te interesa jugar tenis de cancha, regístrate a coger una clasecita de tenis, o si te gusta jugar golf, aquellos que están retirándose del trabajo y puedan tomarse una clase, una clínica de golf, ¿por qué no? Aquellos que les guste caminar, simplemente que no le estaban haciendo caminar alrededor de tu casa. Aquellos que les gustaría, no quieren un gimnasio, pero quizás les queda lejos el gimnasio, no pueden ir, no pueden pagar, tranquilo. Escoge la carretera, la calle que está cerca de tu casa, el bloque. Haz de eso tu mejor cancha de caminar, tu mejor espacio para darte una buena terapia, una buena caminata.
También juega con el jardín de tu casa. Si nunca lo has hecho, quizás debes tratar de comenzar a hacerlo. Compra plantas, compra semillas que tú puedas crecer. Envuélvete en la naturaleza y todo eso es buenísimo, buenísimo. Acepta la situación. Segundo, acepta la situación e identifica de dónde surge. Es importante que sepamos qué es lo que ocurrió, qué es lo que pasó, cómo ocurrió. Una vez que te hayas dado el tiempo para tomar un descanso y ya has reflexionado acerca de la situación, ya tú asumes el paso que identifica porque te sientes de esta manera, que ya te sientes, quizás te sientes mejor. Ahora, ten cuidado de no magnificar la situación, ten cuidado con las emociones o con la ansiedad que te pueda llegar esos pensamientos. Mucho cuidado con tener o fomentar pensamientos de culpa, o disfrazarlo, o magnificarlo, o globalizarlo. Esto no te permitirá enfocarte en las cosas correctas ni agradable a Dios. Deja salir tus sentimientos sin juzgarlos. Observa lo que es la fuente de tu sentir. Sé lo más sincero que puedas contigo mismo y no intentes hacerte daño, ni lastimarte, ni engañarte. Sobre todo aquellos que han tenido la experiencia de un divorcio, que a veces queremos sentirnos culpables, sobre todo la mujer que fue abusada por la pareja, o sus hijos eran abusados porque la pareja era enferma o era narcisista o algo pasaba, un problema mental y estaba destruyendo la familia. Entonces la mujer quiere sentirse culpable después que ya tuvo que romper la relación. Tienes que buscar ayuda profesional y ayuda de tus pastores y ministros que te dirijan bien. Si quieres aprender de dónde surgen tus emociones y qué te quieren comunicar, puedes hacerlo por medio de la inteligencia emocional, o puedes llamarme, inclusive acá a mí misma, y pueden escribir. Ustedes saben que ahí están todas mis redes y también está mi correo electrónico. Yo les puedo ayudar a eso. ¿Cómo sanarse emocionalmente? Una de las cosas que más ayuda hoy es la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Es la capacidad que tenemos, las destrezas que a diario podemos implementar para nosotros enfrentar el día a día, las crisis del día a día, los problemas del día a día. Podemos enfrentarlos con las destrezas naturales que tenemos cognitivamente adquiridas por la misma gracia de Dios. Implementamos esas cosas y vamos a salir brillantemente. Esa es la inteligencia emocional, que hoy es mucho más apreciada casi que el mismo IQ elevadísimo que podamos tener, porque lo importante es salir bien de los problemas y que podamos nosotros glorificar a Dios, sentirnos bien con nosotros mismos y ser un ejemplo para el mundo como manda el Señor. Así que ha sido tan lindo estar con ustedes en el día de hoy. Vuelvo y te digo, no te juzgues tan fuertemente. Trata de ser bien amiga tuya, bien amigo tuyo. Entiende, te quiere, te ama, te cuida. El amado, el Señor te ama, te quiere, te cuida y está contigo. Pídele que se acerque y que te ayude a juzgarte de manera saludable sin que te lastime. Si quieres aprender, vuelvo y te digo sobre la inteligencia emocional. Hoy en día puedes ir al internet y buscar la información y todo eso te va a ayudar también. Es decir que nosotros, apóyate siempre en las redes familiares, en los amigos cercanos que tienes, para que sientas el calor, sientas el cuidado y sientas el apoyo. Sobre todo nosotros que tenemos iglesias, o los pastores, los hermanos en la fe, las redes que nos ayudan, que tenemos tantos grupos a nivel mundial. Nos vamos a apoyar, nos vamos a ayudar, nos vamos a dar mucho, a motivarnos para que podamos enfrentar todas las cosas. Algo muy bueno, muy bueno, muy bueno. Ya te dije. Y terminando, también tienes que aprender a hacer los ejercicios. El hacer ejercicio físico, eso te va a ayudar porque te va a activar ¿cómo se llama? La hormona, estas endorfinas que te dan motivación, que te van a dar como fuerza, energía, alegría, y puedes hacer cosas muy importantes. Quizás al inicio no te parezca tan atractivo comenzar a hacer ejercicio, pero al final de la rutina sentirás el cambio tan hermoso en tu vida y que valió la pena. Pues la actividad física produce eso, como dices, hormonas beneficiosas para tu cuerpo y tus emociones. Anímate a realizar el cambio. También debes tomar en cuenta lo que es la respiración profunda cuando lo necesites. Yo le llamo la respiración diafragmática. Cuando ya te la dije el otro día, que es lo que se hace, primeramente se inhala, entra el aire por la nariz, lentamente vas respirando y contando del 1 al 6. Retienes el aire por un segundo y luego vas a exhalar o a botar el aire por la boca lentamente contando del 1 al 8, del 1 al 6 para inhalar,
retiene un segundo, estoy repitiendo. Retiene por un segundo el aire, entonces exhala o botas el aire por la boca contando del 1 al 8. Repítelo 10 veces y tú habrás ganado una tremenda destreza para enfrentar la situación, sea la que sea. Y piensa en soluciones saludables y alternativas. Finalmente, observa todo lo que pudiste descubrir durante este periodo, todo lo que aprendiste, te hiciste mucho más fuerte, más saludable, más capaz. Ahora puedes ayudar, puedes motivar a otros, puedes enseñar a otros. Ahora tienes resiliencia, tienes una capacidad única para saber que tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece, para saber y entender lo que el Señor te dijo, que todas las cosas son posibles cuando estamos en Él. Es decir, que eso que provocó la situación, eso que trajo, te va a traer cambios en tu vida, que tú puedes escribirlos y agradecer por todo ese aprendizaje a Dios, porque de esa forma cambiarás el enfoque de esa misma situación que ocurrió y de lo que puedas llegar. Llegarán destreza cuando vengan situaciones que siempre van a venir más crisis, tendrás muchas más destrezas, más alternativas, soluciones saludables y vas a planificar estrategias que van a expresar el cambio que tú quieres lograr siempre. Así que para que tú puedas entonces salir bien de todas estas cosas, salir bien de toda esta situación, te aconsejo que volvamos a la palabra, abrazarnos del Señor, abrazarnos de la palabra que nos ha dado, abrazar las promesas que son nuestras, abrazar el beneficio de esas promesas, abrazar lo que Él ha dicho que somos para Él, abrazar esa eternidad preciosa y perfecta que nos esperas. Y tú quieres que te diga qué es lo que más te va a ayudar. A mí me ayuda pero muchísimo. Es cuando yo pienso, cómo será mi vida cuando estemos ya en la otra dimensión con el Señor. ¿Cómo? Qué hermoso, qué precioso, qué maravilloso. Valió la pena todo esto, siempre y cuando sepamos que nos estamos purificando, perfeccionando para encontrarnos con el amado para ese gran día. Dios te bendiga. Como siempre, la doctora Dulce Fiore contigo, trayéndote mensajes que van a ser de gran ayuda para tu vida, así como son para la mía. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo martes con la gracia del Señor. Gracias nuevamente a Apocalipsis Network, que siempre nos ayuda, nos abre las puertas, nos conecta. La gloria es del Señor. Dios los bendiga grandemente a ellos, como esa puerta virtual que se abre al mundo, para que el mundo, nosotros, tú y yo, el pueblo de Dios, recibamos consejos sabios día a día y que podamos crecer en gracia, así como es el deseo de Dios. Dios te bendiga, abrazos en Cristo.